Buenas tardes a todos, bienvenidos al nuevo ciclo de Paula Calderón sobre filosofía, esta vez sobre la judeidad tras la situación límite de la Shoah. Analizaremos algunas obras de Hannah Arendt y Hans Jonas, con Paula, que es académica y subdirectora del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, y también es académica de la Universidad del Desarrollo. Ella es especialista en pensadores judíos del siglo XX, como Hannah Arendt, Hans Jonas, Walter Benjamin, Franz Kafka. También asiste a congresos nacionales e internacionales sobre filosofía. Está pronto a partir a Israel en una semana para participar de un congreso de la Universidad Hebrea, donde expondrá sobre América Latina. Y hoy Paula nos va a hacer reflexionar sobre la banalidad del mal y cómo se expresa en el totalitarismo nazi. ¿Ya? Dejo a continuación con Paula. Gracias. Gracias Ana Luisa. Gracias a la comunidad sefaradí por invitarme de nuevo. Qué bueno que resultó el ciclo anterior, así que aquí estamos de nuevo. Les agradezco mucho. Para los que no estuvieron en el ciclo anterior, no se preocupen porque se puede estar acá sin haber escuchado lo otro, es complementario de alguna manera. La clase de hoy día vamos a ver lo que Arendt define como el concepto de mal radical, para luego llegar a la banalidad del mal, y los dejo al tiro invitados para el próximo martes, que vamos a ver, para que vengan, estoy como en los programas de televisión, para que no se lo pierdan, porque vamos a ver un filósofo que no es muy conocido y que yo quiero mucho, que se llama Hans Jonas, que es el que ven ahí en la imagen, que era ni más ni menos que el mejor amigo de Hannah Arendt, y él genera toda una filosofía no solo del medio ambiente, sino que también de la responsabilidad, y se basa incluso en la cábala para sustentar su teoría. Curiosamente no es muy conocido como en las comunidades judías, a pesar de que él era sionista, súper practicante, vivió en Israel. Entonces yo los invito a que vengan porque es como una perla, así, de esas personas que uno los descubre y se enamora de él. Así que más allá de Hannah Arendt, que es como un rostro más conocido, para que lo conozcan la próxima sesión. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es el concepto del mal radical. Como yo siempre digo, yo después comparto esta presentación, así que si alguno de ustedes quiere solo escuchar y no tomar nota, no se preocupe porque esta presentación después va a quedar con ustedes y algunos textos de lectura por si quieren profundizar. Así que lo que no alcancen, porque yo además soy muy acelerada, después van a poder tener todo con ustedes y darle vuelta y procesarlo y me pueden escribir incluso si tienen preguntas. Entonces, este concepto del mal radical, Arendt lo va a elaborar en su libro Los orígenes del totalitarismo, que es una de sus obras más importantes, que escribe en el año 1951, cuando ella trata de entender por qué sucedió el Holocausto. Nosotros en la sesión anterior analizamos todo lo de los parias, los advenedizos, no sé si se acuerdan los que estuvieron, que es como, ¿qué pasó con el proceso de integración de los judíos a Alemania, sobre todo, que no resultó? Y eso Arendt lo va elaborando mientras se va escapando de los nazis, llega de Alemania a Francia, de Francia a Estados Unidos, mientras ella tiene 20, 30 y tantos años, elabora esa primera parte que vimos la sesión pasada. Sin embargo, después que se entera de lo sucedido en la Shoah, escribe este libro, Los orígenes del totalitarismo, para tratar de reconstruir cómo fue posible que surgiese el totalitarismo nazi. Ella siempre tiene estas ansias de comprender lo que le sucede y su realidad más inmediata. Y es allí donde ella va a decir que el mal radical, que es el concepto nuevo que viene con el totalitarismo nazi, surge por 4 factores, que aquí se los voy a nombrar y después vamos a entrar a ver cada uno de estos factores en detalle. Así que los vamos a ver Lo primero que surge en el totalitarismo nazi es que trata que los seres humanos se vuelvan superfluos. Y eso lo hacen mediante la dominación total del ser humano. En una dictadura, a diferencia de un totalitarismo, también existe esta dominación del país conquistado y del ser humano. Sin embargo, lo que hacen los nazis con el totalitarismo nazi es expandirse por todo, quieren llegar a todo el mundo, ¿cierto? Los nazis no se conforman con Alemania, sino que empiezan a invadir Polonia y luego toda Europa en sus ansias por
por dominar, pero no solamente quieren dominar el territorio físico, sino que también a los seres humanos. Asimismo, el totalitarismo nazi busca eliminar la espontaneidad humana. Ya vamos a ver qué es lo que entiende Arendt por espontaneidad. Asimismo, va a surgir un delirio de omnipotencia en los nazis. Y finalmente Arendt va a llegar a la conclusión de que los 10 mandamientos, o toda la ética, la teoría ética y moral que nos había nutrido Occidente en el siglo XX, o hasta el siglo XX, va a quedar chica para entender este tipo de crímenes. Entonces, si nos vamos a la primera característica que veíamos de por qué surge el mal radical, va a ser esta noción de que intenta volver a los seres humanos como superfluos. Y esto surge porque empiezan a surgir, como veíamos en la sesión anterior, los grupos o pueblos parias. Obviamente ningún grupo, pueblo o persona quiere ser considerada paria o marginada o excluida de la sociedad, sino que son las propias sociedades o países los que van a discriminar a estos grupos. Y no solamente, como sale en la presentación, se les quita su casa o la ciudadanía, sino que también, como vamos a ver, se les intenta dominar o controlar totalmente. Y esto sucede porque nadie los reclama, como sale ahí la última viñeta que les muestro. De alguna manera es un proceso que va de etapa en etapa. Yo siempre desde chica quería entender cómo era posible que sucediese la Shoah, y que de alguna manera yo me preguntaba que los judíos alemanes o europeos no se fuesen a dar cuenta de lo que iba a suceder, ¿cierto? Con ojos de una persona del siglo XXI. Y Arendt nos explica que esto es muy gradual, ¿cierto? Cuando uno a veces lee los libros del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, es como si todo pasara al mismo tiempo. Pero esto es un proceso gradual y lento, que tiene una serie de etapas que hace casi imposible darse cuenta dónde uno está metido. Y los grupos parias entonces van a surgir porque nadie los reclama. Y eso se puede proyectar hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué grupos o pueblos o minorías son las que hoy en día nadie reclama y tienen el riesgo, ¿cierto?, de ser los parias y las posibles víctimas de otros procesos similares. De ahí que después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los derechos humanos recién se escribieron después. Para nosotros es tan obvio decir los derechos humanos y exigirlo. Bueno, es algo que solo después de la Segunda Guerra Mundial quedan por escrito. Y Arendt va a tener una famosa frase que dice el derecho a tener derechos, es decir, el derecho de todo pueblo o comunidad a tener los derechos de ciudadanía, a ser parte de un pueblo, ser parte de un grupo, a tener una comunidad política que los reciba. Porque si no, los grupos parias van a ser los grupos que más riesgos tienen de ser las víctimas de los totalitarismos, dictaduras o regímenes de ese tipo. Entonces, como yo les decía, en este camino a que los seres humanos se vuelvan superfluos, el totalitarismo nazi lo que busca es la dominación total del ser humano. No solamente busca conquistar el territorio y dominar Europa y el mundo incluso, sino que busca dominar absolutamente al ser humano. Y para hacerlo, Arendt se da cuenta que los nazis lo van haciendo, como les decía, de forma gradual. Y la primera etapa que hacen es, como dice Arendt en los orígenes del totalitarismo, el primer paso esencial rumbo a la dominación total es matar a la persona jurídica que hay en el hombre. ¿Y qué quiere decir esto, matar a la persona jurídica que hay en el ser humano? Lo primero que hacen los nazis, ¿cierto?, es quitar los derechos de ciudadanía que tienen los judíos en Alemania, que los habían ganado hace muy poco. Recién en la República de Weimar, los judíos a principios del siglo XX tienen totalmente los derechos. Fue toda una lucha de los judíos siglo XVIII, XIX, que trataron de tener los mismos derechos, se les daban, después se les quitaban. Bueno, eso da para otro capítulo, pero al final la República de Weimar se los dan y ya los nazis al poco tiempo se los quitan. Y empiezan a ser ilegales, ¿cierto?, en Alemania. Empiezan lo que ustedes conocen, obviamente, como las leyes de Nuremberg, las leyes raciales, de exclusión. Un día los judíos son ciudadanos, al otro día no, ya no tienen derecho a ir a sus trabajos, los niños al colegio, y se los empieza, ¿cierto?, a excluir de la sociedad. Y eso es matar a la persona jurídica. Y este es el momento que pasó, digamos, si uno quisiera mezclarlo con la historia de la Shoah, uno podría decir del 33 hasta antes que estallase la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empiezan incluso a llevarse algunos judíos a los guetos.
Y en este periodo de matar a la persona jurídica, incluso los nazis lo que quieren es que los judíos se vayan de Alemania, ¿cierto? Como que este fuese un problema de inmigración. Sin embargo, como todos yo creo que sabemos, las visas eran sumamente caras, ningún país casi del mundo recibía a los judíos, entonces los nazis encontraron que lo que ellos denominaban el problema judío seguía estando en sus fronteras. Y este problema, que era un problema de matar a la persona jurídica, o deshacernos de estos ciudadanos que nos molestan, se empieza a transformar en un problema mayor en la medida que estalla la Segunda Guerra Mundial y sigue el problema judío allí. Y mientras más van conquistando los países de Europa del Este, más judíos se van encontrando y, como nosotros sabemos, las leyes raciales que tenían los nazis, menos civilizados los van encontrando y más brutales también son en su paso de conquista hacia Rusia, ¿cierto?, con los judíos que se van topando en el camino. Y es allí donde Arendt va a situar la segunda característica de esta dominación del ser humano, que ya es cuando los nazis, una vez creada la solución final y son creados los campos de exterminio, lo que buscan, ¿cierto?, es asesinar a la persona moral que hay en el hombre. Esto se logra mayormente haciendo que el martirio sea imposible. Esto lo dicen también en los orígenes del totalitarismo. Arendt señala que los SS que supervisaban los campos de exterminio eran perversamente brillantes en corromper toda forma de solidaridad. Lo que los nazis buscaban, ¿cierto?, en esto de la dominación total no era solamente asesinar a los millones de judíos que llevaban a los campos de exterminios, sino que asesinar a la persona moral. O sea, hay, como también dice Arendt, una suerte de experimentación de hasta dónde podemos hacer que el ser humano deje de ser humano o la condición humana se degrade. De hecho, muchos campos de exterminio eran dirigidos por médicos y había una suerte de experimentación científica de ver hasta dónde el ser humano deja de ser humano. Yo siempre doy a los alumnos el ejemplo, no sé si ustedes vieron esta película de los 80 de la Meryl Streep, Holocausto, que es bien conocida, La decisión de Sophie, que hay una escena donde ella llega al campo de exterminio, está con sus 2 hijos, y un tipo de la SS le dice, tienes que elegir cuál de tus 2 hijos va a sobrevivir. Ella, obviamente, sin saber qué hacer, la guagua más chica era niña, el mayor, que ha tenido 4 años, no recuerdo muy bien, ella en esta locura a la que llega decide que sobrevive al niño y no la más chiquitita. Y lo que hace este tipo es asesinar a los 2 niños. Entonces a eso se refiere Arendt con esto de corromper la persona moral. O sea, desde el día 1 que llegan al campo de exterminio, a las víctimas se las empieza a hacer parte de este proceso, haciéndolas tomar decisiones que en el fondo solo te llevan a corromper tu propia ética, sin que por eso sean culpables, porque tampoco les queda otra en ese escenario. Entonces, eso es con el objetivo de dominar completamente al ser humano, dominar completamente a las víctimas una vez que recién llegan a los campos de exterminio. Por eso la tercera fase de la dominación total va a ser que los seres humanos, en tanto seres humanos, se vuelvan superfluos. Y ese es el horror del mal radical, destruir toda individualidad y espontaneidad humana, toda libertad y solidaridad. Finalmente lo que buscaban los nazis es que las víctimas caminaran hacia los hornos crematorios sin oponer resistencia. Y eso es hacer que el ser humano sea superfluo, ¿cierto? Como una cosa. Y acá a mí siempre me gusta nombrar a Viktor Frankl, que me imagino que muchos de ustedes lo habrán leído, que Arendt no lo nombra, pero a mí me gusta hacer ese contrapeso, como él en su libro El hombre en búsqueda del sentido, también en El hombre doliente y en otros textos, dice que el ser humano es el mismo que es capaz de crear el campo de exterminio, pero también el mismo que es capaz de caminar hacia el horno crematorio diciéndole Shema Israel, o quizá compartiendo una migaja de su pan con otra persona. Lo que quiero decir que esto que buscaban los nazis de la dominación total, de acuerdo con Viktor Frankl, no se habría logrado los campos de exterminio, ya que siempre hubo una cierta, en algunas presos, ¿cierto? Resiliencia, como él le llama, solidaridad. Me acuerdo cuando estuve en Yad Vashem, cuando uno ve los objetos, ¿cierto? De los sobrevivientes o de las personas que lograron dejar algo,
Hay testimonios de personas que dejaron, por ejemplo, en sus cinturones con un clavito, ilustraban, ¿cierto?, lo que les hicieron, testimonios escritos. Las barracas de los niños, por ejemplo, habían prisioneros que iban a dibujar monos infantiles, Mickey Mouse, qué sé yo, para que los niños vieran otra cosa. Entonces esto que buscaban los nazis, si seguimos la línea de Viktor Frankl, no se habría logrado, a pesar de que era el intento que obviamente tenían. La segunda etapa del mal radical es eliminar la espontaneidad. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir la espontaneidad? Porque uno entiende por espontáneo ser alegre, ¿cierto?, en el sentido común, o hacer algo nuevo, así que a uno se le ocurrió en el minuto. Pero para Arendt no solo la capacidad de iniciar algo nuevo, sino que es poner en juego la propia biografía en el espacio público. Y eso es el concepto que ahí les puse de la natalidad. La natalidad quiere decir que todos nosotros traemos al mundo algo nuevo que nunca ha llegado, como una biografía particular que se pone en juego en la esfera pública. Porque para ella todos los seres humanos somos iguales y distintos a la vez. Somos iguales en cuanto somos seres humanos, pero lo que nos caracteriza es nuestra distinción, nuestra biografía particular que traemos y que es lo nuevo que viene al mundo. Por eso ella le llama natalidad. Y justamente eso es lo que tratan de eliminar los nazis. Buscan eliminar eso nuevo que cada uno trae al mundo, y eso nuevo es lo que nos posibilita organizarnos en la esfera pública, juntarnos con los otros, en pluralidad, en diversidad, organizarnos políticamente, etc. Y acá les traje la cita que les comentaba hace un ratito de lo que dice Arendt en Los orígenes del totalitarismo sobre esta dominación total. Los campos de exterminio no solo tenían como objetivo exterminar gente y degradar seres humanos, sino también servir al espantoso experimento de eliminar, bajo condiciones científicamente controladas, la espontaneidad misma, transformar a la persona humana en una cosa, en algo que ni los animales son. Yo ahí puse en negrito experimento de eliminar, transformar a la persona humana en una cosa, pero ahora me llama más la atención lo de bajo condiciones científicamente controladas. O sea, había un intento científico de controlar cómo yo puedo eliminar la condición humana de los sujetos, cómo puedo eliminar la espontaneidad, lo diverso. Si en filosofía nosotros buscamos qué es el ser humano y cómo se potencia la vida, de alguna manera acá lo que se busca es el proceso inverso al proceso filosófico, al proceso ético. Lo tercero, quizás que es lo más obvio, es el delirio de omnipotencia que tenían los nazis, ¿cierto? Que ellos creían que todo era posible, y el mayor riesgo que se corre es que prima una sola voz, ¿cierto? Cuando prima en un totalitarismo la voz de Hitler o de los grupos nazis, se pierde toda la diversidad y la pluralidad que surge en los grupos humanos. Y obviamente es contrario al concepto de la libertad. Y la cuarta etapa es que Arendt se va a dar cuenta que las prohibiciones morales que se habían creado en Occidente, representados los 10 mandamientos, como para dar un ejemplo, van a quedar chicas para representar este tipo de crimen. De alguna manera ella dice que hay que replantearse qué es la ética, qué es la política, qué es la filosofía, cómo nos organizamos entre los seres humanos que podemos cruzar esta línea. Arendt se sorprende con qué facilidad las personas que nunca se cuestionaron lo que estamos hablando acá, ¿cierto? ¿Qué significa los marginados? ¿Qué significa la ética? ¿Qué significa la política? ¿Qué significa los procesos democráticos, etcétera? ¿Con qué facilidad adhirieron al nazismo? Porque uno puede decir, ¿cómo en Alemania, ¿cierto? Un país tan ilustrado, etcétera, pudo suceder. Ella dice, bueno, los que no reflexionaron antes del Holocausto a través del pensamiento crítico, qué son las normas políticas, qué es la Constitución, cómo se integran los grupos minoritarios, etcétera, etcétera, son quienes más fácil adhirieron a regímenes totalitarios, porque no hubo un cuestionamiento previo de qué es el ser humano de alguna manera. Si uno nunca se lo preguntó, es más fácil adherir a ese tipo de régimen. Entonces aquí en las imágenes vemos a Eichmann. Voy súper rápido porque sé que tengo poquito tiempo, pues en las preguntas podemos profundizar. Que es el segundo concepto que les traigo, que es el de la banalidad del mal.
Acá vemos a Eichmann en el juicio que se le hizo en Jerusalén. Ustedes pueden ver que está como en un... donde la imagen que está parado está como con puros vidrios, que era una especie de jaula antibalas, anti todo, y entre el público había muchos sobrevivientes del Holocausto. Como ustedes sabrán, por primera vez muchos de estos sobrevivientes dieron su testimonio de lo que había sucedido en la Shoah. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Hannah Arendt, que es de Margaret Trotta, que está en YouTube, la pueden buscar porque grafica el juicio a Eichmann de una manera muy, muy buena. Y también hay imágenes del juicio a Eichmann en YouTube. Uno lo puede googlear y ve ahí a Eichmann y todo lo que sucedió. Arendt se ofrece ella misma como reportera para ir a cubrir el juicio de Eichmann, quien es detenido en el 60 por el Mossad, se había escapado con un pasaporte falso de la Cruz Roja, y ella se ofrece como reportera para participar en la revista norteamericana New Yorker, y esto lo va entregando periódicamente los artículos, los que al final publica en forma de libro en 1963. Para los que no saben, Eichmann fue el principal responsable del transporte de judíos a los campos de exterminio masivo y uno de los creadores de la solución final. Un poco de antecedentes, porque esta charla se llama Hannah Arendt y Hans Jonas, la situación límite, la judeidad de la situación límite de la Shoah, algo así. Entonces, este concepto de la situación límite no está ahí porque sí, ¿ya? Jasper, que fue el maestro de filosofía de Arendt, va a crear este concepto de la situación límite. Jasper es un filósofo alemán que fue el profesor de Arendt de toda la vida, le guió su tesis doctoral, era muy amigo de Heidegger, que eso da para otro capítulo lo que pasó con Heidegger, y se pelean ellos dos. Jasper era tan ético que no aceptó el paso de Heidegger por el nacionalsocialismo, e incluso a Jasper le tocó hacer la limpieza, entre comillas, de la universidad una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y sacar a los profesores que habían colaborado con el nazismo, y Jasper tuvo que sacar a Heidegger. Hay unas cartas ahí que se las recomiendo que son muy entretenidas de los diálogos que tenían, donde Jasper le dice, pero profesor, trate pida perdón, pero Heidegger ahí se mantuvo, de acuerdo a mi posición, con una soberbia, porque nunca finalmente dio el pie atrás de pedir perdón o de aclarar por qué tuvo su paso por el nazismo. Bueno, además la esposa de Jasper era judía, por lo cual estuvieron escapándose constantemente en el nazismo, incluso andaban con una pastilla de cianuro por si los pillaban las SS. Bueno, Jasper va a crear este concepto de las situaciones límites. ¿Y qué son las situaciones límites? Son todos esos momentos que nos enfrentan a la cara y nos obligan a hacer filosofía. Puede ser que yo odie la filosofía y no quiera nada con ese saber, pero Jasper dice que hay momentos de nuestra existencia que nos obligan a conectarnos con nosotros mismos y tomar conciencia de nuestro ser, o lo que él plantea como nuestra existencia, o la existencia. Por ejemplo, la muerte, la incertidumbre, la inseguridad que nos rodea. Y en general, uno que vive en la existencia empírica o terrenal, uno no quiere estar pensando ni en la muerte, ni en la incertidumbre, ni en las cosas que nos agobian, ¿cierto? Como que uno tiende a cerrar los ojos, ve tele, no sé, saldrá a pasear, verá una maratón de Netflix para olvidarse, ¿cierto?, de esos temas que nos agobian. Sin embargo, por ejemplo, una enfermedad muy grave nos obliga a conectarnos. Cuando fallece un ser querido, uno empieza con divagaciones filosóficas, qué es la vida, qué es el ser, habrá trascendencia, etcétera, y una larga serie de interrogantes. Pero lo interesante, dice Jasper, y es por eso que a mí me gusta mucho él como filósofo, y curiosamente no es tan llevado a la primera línea en la filosofía, al menos en Chile, yo creo que, bueno, él además era psiquiatra. Lo interesante es que frente a las situaciones límite, nosotros podemos trascender. Es decir, cuando hacemos frente a las cosas que nos duelen o al sufrimiento, nosotros podemos trascender de forma filosófica o de forma existencial, por decirlo de alguna manera, usando palabras de Jasper. Y uno dice, él puede dar un salto desde nuestra vida cotidiana hacia algo que nos mueva
a existir o trascender a lo que él llama el existente, o lo que Heidegger diría el ser. Vaya a saber uno lo que es eso, pero al menos trascender hacia más allá de nuestra vida cotidiana y buscar una explicación. Como esto es filosofía, a todo eso uno no le puede decir Dios, ¿ya? Pero cada uno puede rellenar en palabras muy coloquiales qué es esa existencia o esa trascendencia. Desde el punto de vista de la filosofía, uno dice que es un salto hacia el sí mismo, transitando desde un mero ser en lo empírico hacia la plenitud, la trascendencia. Entonces eso es lo que quiero destacar, que uno puede dar un salto en el dolor o en el sufrimiento hacia algo que nos eleve como seres humanos, nos eleve espiritualmente o existencialmente. Y Arendt va a tomar este concepto de situación límites de Jasper para decir que las situaciones límites no solamente es la incertidumbre, la inseguridad, sino que las grandes catástrofes como la Shoah, también uno la puede considerar una situación límite, como un momento de urgencia y crisis donde las normas dejan de ser válidas. Para Arendt, las situaciones límites van a ser momentos de emergencia, cuando las cosas se desmoronan, cuando el centro no puede sostenerse y la anarquía queda suelta en el mundo. Lo dice en su libro Responsabilidad y Juicio. Y es la toma de conciencia en estos momentos de emergencia o situaciones límites que va a determinar qué tipo de persona vamos a ser. Es decir, no estamos determinados en una crisis o en una catástrofe o en un totalitarismo a actuar todos de la misma manera, sino que de acuerdo a nuestro actuar ético y moral o a nuestro pensamiento, diría Arendt, se pueden tomar distintas decisiones. Una que va hacia la trascendencia, siguiendo las líneas de Jasper, que sería, por ejemplo, la figura que ella denomina como el objetor de conciencia, quien enfrentado a situaciones límites va a decir, yo no cometo un crimen porque no quiero vivir conmigo mismo, con ese criminal que sería yo si es que le hago un daño al prójimo. Sin embargo, para llegar al tema que quiero, hay otros sujetos como Eichmann, quienes enfrentados a este mismo dilema o esta misma situación límite, en vez de dar este salto existencial hacia el sí mismo, van a actuar de forma banal. ¿Ya? Después me dicen si esto se entendió o no cuando lleguemos a la parte de las preguntas. ¿Y qué quiere decir actuar de forma banal? Voy a partir por la... quiere decir que son sujetos que son racionales, es decir, que tienen la capacidad de organizarse, de tener una familia, de tener un trabajo, yo digo, de tener un horario, de ser funcionales en este sistema en el que vivimos. Sin embargo, no son capaces de pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? Para Arendt, ser capaz de dialogar con nosotros mismos. Arendt dice que nosotros vivimos en un pensamiento dialógico. Nosotros mismos, cuando uno está en silencio pensando, uno habla y se responde a sí mismo. Acá mismo yo les hablo y mi cabeza puede estar incluso pensando en otra cosa. Y ustedes me imagino también. Entonces eso es el pensar, es un diálogo. Se fijan que incluso el pensar es dialógico y no es solitario, como que nos han vendido la pomada, perdonen la palabra, de que uno, con Descartes y otros filósofos, de que el ser humano es un ser racional y que piensa casi que en solitario, en un proceso racional, casi científico-matemático. Esa es una forma de pensar, o de ser racional. Pero parar en el verdadero pensamiento se da con uno mismo de forma dialógica para luego salir al encuentro de otras personas y seguir dialogando. Y ese concepto también lo toma de Jasper, que es el de la comunicación. Es decir, yo estoy dialogando conmigo, termino ese diálogo para encontrarme con un prójimo y seguir comunicándome con ese otro fuera de mí. Entonces, y eso es justamente lo que no tiene Eichmann, ¿ya? Y por eso lo va a definir como una persona que es racional, y con eso está criticando toda la historia de la filosofía, que decía que bastaba con ser racional para ser un ser humano. Y Arendt dice que no basta, sino que lo que nos hace ser seres humanos es que somos sujetos pensantes, dialogantes, sujetos éticos, casi que igualando la filosofía con la ética. Y eso que puede sonar súper fácil, es todo un giro en la filosofía, ¿cierto? Que otros filósofos lo han investigado más, como Levinas, Buber, que son los filósofos del diálogo. Pero ya vemos en Arendt esta noción de que es el diálogo o la comunicación la que nos hace ser sujetos éticos al final. Y justamente eso es lo que no tiene Eichmann, volviendo aquí a la presentación que les traje, y a la definición de la banalidad del mal, quien
de partida Arendt se da cuenta que Eichmann no tiene una grandeza satánica ni una patología, o sea, es posible hacer el mal sin tener un pacto con Satanás ni tener una enfermedad, sino que una persona racional, es decir, tu vecino, puede ser un Eichmann. Anders, que fue el primer marido de Arendt, después se van a separar, va a decir, todos llevamos dentro de nosotros un Eichmann, es decir, frente a situaciones que desafían la ética, de nuevo vuelvo a la lámina anterior, frente a las situaciones límites, tiene que haber una decisión consciente de qué tipo de ser humano quiero ser yo. No es tan automático actuar éticamente de alguna manera, sino que requiere un proceso mental y un ejercicio filosófico de alguna manera. El segundo concepto es que Eichmann y otros como él eran asesinos desde sus escritorios. Se dice que Eichmann fue muy pocas veces a los campos de exterminio, y las veces que fue terminó vomitando, asqueado por lo que allí vio. Claro, porque él en el fondo estaba en su escritorio, yo me lo imagino así con un gran plano, así como que fuese una empresa de logística y distribución, planificando a qué hora salían los trenes, a qué hora llegaban, incluso el lenguaje que usaban, ustedes lo deben saber, nunca era explícito, sino que era los evacuados o el proceso tiene tales etapas, como si todo fuese en base a una empresa de logística y distribución. Ya que al final lo que lo guiaba a Eichmann era el móvil tribal y mundano de ascender en su carrera profesional, complacer a sus superiores y demostrar que podía hacer su trabajo en forma correcta y eficiente. De hecho, en el juicio, cuando se le preguntaba por qué hizo lo que hizo, el típico argumento, yo obedecía órdenes, era parte de un engranaje, pero ahora en este texto que les digo, responsabilidad y juicio, que es otro que la banalidad del mal, va a decir que eso no, obviamente no lo exculpa, porque obedecer órdenes implica, ¿cierto?, este proceso de saber que uno está obedeciendo órdenes y saber lo que uno está haciendo. O sea, hay un proceso lógico en la toma de decisión de involucrarse o no en determinados crímenes. Y como les decía en un principio, Arendt va a llegar a la conclusión de que Eichmann tenía una inhabilidad para pensar y emitir juicios propios, una incapacidad para pensar desde el lugar de los otros. Y es interesante porque, como vimos en la sesión anterior, Arendt se empieza a dedicar a la filosofía política cuando empieza a investigar por qué persiguen a los judíos, luego los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén. Sin embargo, al final de sus días vuelve a la metafísica, que era el motivo por el cual ella decide estudiar filosofía. La metafísica es las preguntas por la verdad, por el ser, por el pensar, porque se da cuenta que para entender este tipo de criminales hay que volver a replantearse las grandes preguntas filosóficas, ¿cierto? ¿Cómo nos organizamos como seres humanos? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el pensamiento? Etcétera. Entonces Arendt se da cuenta que hay que redefinir qué significa el pensamiento en las situaciones límites. Bueno, eso es lo que les traje hasta hoy día, porque quería dejar un espacio para que nosotros podamos conversar y me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran hacer en base a estos conceptos. Así que les dejo a ustedes la palabra para que me pregunten lo que quieran, si es que se entendió, si no se entendió, en qué quieren hincar el diente, etc. No, yo quiero hacer una pequeña observación a la brillante presentación que hiciste con respecto al primer elemento del asesinato jurídico. Puedo contar la experiencia de mi papá. Mi papá fue justamente asesinado jurídicamente antes del año 39, y cuando llegó a Chile era apátrida, y recién en el año 67 el gobierno de Alemania le devolvió su nacionalidad. Antes mi papá no tenía nacionalidad y solamente era acá un inmigrante, y tenía que estar solamente yendo a investigaciones a renovar su permanencia, nada más, que le daban un certificado especial de permanencia en Chile. Pero como ciudadano alemán no estuvo hasta el año 67. Y eso le pasó a mucha gente alemana que estuvo acá en Chile. Eso nomás era una pequeña observación de lo que justamente tú dijiste. Súper, aquí traje mi bebé porque también quería participar. Oh, qué grande.
cierto lo que tú dices, Ronnie, y les recomiendo un artículo que lo puedo compartir con la comunidad sefaradí, que se llama Nosotros los refugiados, de Arendt, que justamente trata de lo que tú estás diciendo. La propia experiencia de Hannah Arendt como una refugiada en Estados Unidos es brillante, porque uno suele ver los textos de Arendt complejos, como ladrillo, y este es un texto muy cortito, escrito en primera persona, como una columna que ella escribe en un diario de la comunidad judía en Alemania, o sea, alemana en Estados Unidos, y ella escribe en primera persona lo que significa ser una refugiada, un poco lo que tú comentas con tu papá, que lo que significa ser una pátrida, no tener una tierra, no tener un lugar al que pertenecer, y los solos también que se sentían, porque si bien acá como crítica interna quizás para las propias comunidades judías, si bien los acogían en términos económicos o los ayudaban, se sentían muy solos, obviamente al estar fuera de su tierra y de su casa, exiliados finalmente, ¿cierto? Y eso es muy, muy potente. ¿Más preguntas? La Perla ahí. Hola, Perlita. Hola. Qué bueno que viniste. Sí, no me la iba a perder, está muy interesante. Te quería pedir, Paula, si podías explicar un poco qué fue el revuelo, o sea, cuál es la causa del revuelo tremendo que produjo el juicio de Eichmann en Jerusalén. ¿Por qué la Hannah Arendt terminó siendo hiperodiada por ese libro? Es una Por genial los pregunta. Claro, porque a ojos del siglo XXI, uno dice, yo se los acabo de explicar súper abreviado, y uno dice, pero qué tanto rollo, si al final lo que dijo, bueno, está bien, o sea, ¿qué puede...? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que estoy pensando desde qué tan atrás empiezo a explicar. Yo me gusta pensar en los filósofos estos que rompen los esquemas, un poco como Sócrates. No sé si se acuerdan, Sócrates, que es este filósofo que era como el moscardón de Atenas, le dicen, porque iba donde los poderosos y les decía, tú que crees saber todo, en verdad no sabes nada. Donde los jueces les decía que no saben, o sea, como que les enrostra de alguna manera las grandes verdades, antes que las personas las puedan procesar, o las comunidades las puedan procesar. Un poco también como la figura de Spinoza, yo siempre le digo a los alumnos, uno dice hoy en día, ¿qué Spinoza? O sea, uno entiende que puede molestar, pero ya está tan metido en la cultura popular incluso de los colegios, que ya uno dice Spinoza, en verdad, no, estaré de acuerdo no con sus argumentos, pero no me va a quitar el sueño, pero piensa que Spinoza fue excomulgado de la comunidad en Ámsterdam. Entonces un poco eso le pasó a Arendt, que no fue entendida en su minuto, porque ella lo que llama es a pensar y a comprender en un momento en que la gente, o la comunidad judía, para ser más específica, no quería comprender, sino que lo que quería era un juicio, donde tenemos a Eichmann, por fin lo agarramos, enjuiciémoslo, o si es que uno es más brutal, que muera este tipo, ¿cierto? Que mató a tantas personas, a millones de personas. Y lo que ella dijo, y el otro antecedente es que en ese minuto muchos sobrevivientes de la Shoah no habían hablado, no se tenían todos los testimonios que hoy se tienen, y muchas familias ni siquiera sabían lo que había pasado en sus casas. Imagínense en Israel, el trato hacia los sobrevivientes de la Shoah era muy distinto como el que nosotros conocemos hoy. Lamentablemente muchos eran considerados, muchos ocultaban incluso sus historias por este concepto de Israel del pionero, del Halutz, que va y construye un estado en los kibbutzim. Entonces, de alguna manera, la figura del sobreviviente de la Shoah en ese periodo era como qué habrá pasado para que haya sobrevivido de alguna manera, era un poco cuestionado. Entonces, por primera vez en un canal de televisión, en la radio, de forma masiva, la sociedad israelí empezó a escuchar los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah. En las casas se empezó a hablar. Incluso sobrevivientes de la Shoah se desmayaban cuando veían a Eichmann, los que daban los testimonios. Fue muy impactante. Yo creo que para nosotros, como a los ojos del siglo XXI, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Pero en ese periodo, que Arendt llamara a pensar en cuáles eran los motivos que tuvo Eichmann para cometer sus crímenes, ya era una patada en el traste, por decirlo de alguna manera, porque nadie quería pensar cuáles eran los motivos de Eichmann. Juzguémoslo a este tipo,
y tampoco nadie quería pensar mucho por qué sucedió la Shoah, sino que era decir, todos estos gallos son unos locos. Entonces Arendt lo que hace desde muy temprano es llamarnos a pensar. Entonces ella dice, ok, pasó esto, estas son las etapas, este es el tipo de criminal, entonces ¿cómo ahora como comunidad judía enfrentamos este tipo de criminales? Enfrentamos, a propósito de lo que dice Lamartine, el antisemitismo, ¿cierto? Incluso ella después va a decir cómo enfrentamos al Estado de Israel, que ella va a tener una posición súper crítica. Las implicancias del holocausto para ella van a ser tan grandes que va a decir, bueno, entonces, ¿cómo este Estado se va a formar y de qué forma se va a estructurar? Entonces, todo eso, estamos hablando de la década del 40, 50 y 60, no cayó bien porque no se quería el análisis. Y en la clase pasada nosotros vimos que existe un concepto que es el del paria consciente, que Arendt lo acuña ella misma, y a mí me gusta mucho decir que la misma Arendt era una paria consciente, que es en el fondo el judío o el sujeto marginado que se da cuenta que es paria, es consciente, por eso el nombre, y se integra a la sociedad desde su diferencia, o sea, prefieren correr la teja y quedar mal con su grupo de origen a seguir activando de forma pasiva sin cuestionarse. La Noa dijo que está bueno. No sé si se entiende. Sí, gracias, súper. Yo, Paula, sin querer polemizar, principalmente veo desde mi perspectiva que no soy filósofo y soy muy lejano a la filosofía y al modelo, y lo hemos conversado varias veces con Ana Luisa, el tema también lo hemos ahí discutido entre los dos. Y creo que con Martín también en algún momento ahí hemos tenido esas conversaciones más profundas, pero hay una parte donde yo no estoy plenamente de acuerdo con lo que dijiste, que es la parte donde lo interpreto como no les gustó que se haga un análisis. Y yo veo el tema como el análisis que se hace desde el otro lado es diferente y creo que ahí es donde tiene que haber el ensamble de los análisis y cada uno va a terminar con sus propias conclusiones, ¿verdad? O sea, yo creo que para un sionista la necesidad de volver a tener una tierra y que esa tierra sea Israel, y que no es ahora el tema, sino que, y que hubo alguien que fue un destructor de humanidad, tú tienes razón, ¿hasta qué punto a mí podría interesarme, desde mi perspectiva no filosófica? Él destruyó a mi familia, él destruyó a casi todo mi pueblo. La verdad es que el por qué lo hizo no me interesa. O sea, absolutamente no me interesa. Y creo de que ahí es donde uno dice, pucha, Hannah Arendt, con todo respeto, pero tu análisis está muy bien, pero también está ese tema de humanidad que no es racional, sino que es emocional. Y la sensación, y es un poco lo que ocurre con el sionismo y que lo que ocurre con el deseo de tener esta tierra y de defender nuestra tierra, porque yo la considero nuestra tierra, es más emocional que racional. Y eso, o sea, perdón si le di como mucha vuelta, pero traté de ser como político en la forma en que planteo mi oposición al pensamiento de Sí, Hannah Arendt. yo lo entiendo y entiendo lo que tú dices súper bien. El problema, digamos, es que desde la filosofía no te queda otra más que problematizar eso que tú dices que prefieres no problematizar. Y yo entiendo perfectamente la postura, porque es la única forma de evitar que al mismo pueblo judío y a otras minorías les suceda algo similar. Porque si yo no hago la reflexión crítica de por qué pasó lo que pasó y cuáles son los distintos
ingredientes que ocasionaron ese escenario, es muy probable que no sepa leer las señales de una próxima catástrofe porque no estoy atento a lo que puede suceder. No sé si se entiende. De alguna manera, si yo hago esta reflexión de por qué pasó lo que pasó, quiénes son los actores, qué pasó con el criminal, qué pasó con las víctimas, con la sociedad, con la comunidad judía, con los alemanes y todo el menjunje que uno podría llegar a diseccionar, de alguna manera podemos prevenir que escenarios similares sucedan. Quizás no al pueblo judío hoy, que existe Israel y una comunidad judía bien posicionada, pero sí quizás a otros grupos o minorías que pueden estar en una situación similar. Quizás es ahí donde la filosofía tiene una labor casi de formación ciudadana o cívica o ética, de responsabilidad política casi, o responsabilidad civil, pero claro, entiendo también lo que tú señalas perfectamente. Irene estaba levantando la mano hace rato. Estás muteada. Tiene que desmutearse, ¿eh? Ahí, desmutearse. Irene, tienes que desmutearte del micrófono. Lucho, ¿no la puedes desmutear tú? ¿Aló? Ahí. Ahí sí. Siempre me ha llamado la atención que de alguna manera, oye, extraordinaria tu presentación, pero siempre me ha llamado la atención ese término. ¿Qué quiso decir exactamente Hannah Arendt con la banalidad del mal? ¿Qué es lo banal? Lo banal es lo sin importancia. Si vamos a la Real Academia, la palabra banal significa un poco irrelevante, sin importancia, trivial, en fin. ¿No habrá molestado desde el comienzo esa expresión, la banalidad del mal? Porque entiendo que los judíos de esa época culpaban, no les gustó para nada a Hannah Arendt, entre otras cosas, porque no culpó abiertamente por el tema de Eichmann, que Eichmann se escudó un poco en la verticalidad del mando, ¿no es cierto? ¿Qué significa exactamente que el mal sea banal? La banalidad del mal. No logré entender, a pesar que tu exposición fue clarísima, muy hermosa, bella, y que valoriza el mismo, y necesita entender de por qué la filosofía es necesaria en movimiento, y que toda la comunidad judía en ese momento estaba, pero lo único que quería era culpa contra el asesino. Culpar al asesino sin exculparlo por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué me puedes decir un poco de esto, estimada Pedro? Súper buena pregunta, Irene, y quizás debía haber partido por ahí la parte de la banalidad del mal, pero me fui en la volada de mi tesis del doctorado y quizás se me fue explicando más fácil que el concepto mismo. Mira, Arendt con la banalidad del mal no quiere hacer una teoría, ya ella no está haciendo como un gran concepto filosófico con la banalidad del mal. Ella dice que quiere analizar qué fue lo que vio cuando vio a Eichmann en el juicio. Y lo banal es este sujeto que ella tiene al frente. Un poco decir que ella esperó encontrarse con alguien que en el mismo juicio dijera cosas contra los judíos, que fuese como casi la caricatura del antisemita, por ejemplo. Y por el contrario, lo que hacía Eichmann era citar a Kant, o sea, citaba a filósofos, era un tipo muy formado, muy ilustrado. Por eso Arendt dice que es un tipo racional, porque incluso en su defensa usaba argumentación racional, no emocional. Él no decía, no, es que los judíos no estaban robando en Alemania, no sé, cualquier cosa estoy diciendo, sino que el tipo generaba un discurso lógico. Entonces lo banal es que personas racionales, formadas, tu vecino en el fondo, enfrentado a un dilema ético de qué hacer frente a un totalitarismo, se puede convertir él en un victimario, digamos. No hay que ser realmente un convencido en una ideología para llegar a cometer crímenes como los que hizo Eichmann. No necesariamente tienes que ser el más extremo de los antisemitas para generar la maquinaria que se creó, digamos. Ciudadanos alemanes como Eichmann, que tenían familia, que tenían trabajo, vieron en esto una oportunidad de crecer profesionalmente, eran antisemitas además, pero sobre todo vieron una oportunidad laboral interesante, y es interesante, imagínense en ese escenario, y eso en muchos casos los hizo hacer lo que hicieron.
Y en otro libro que Arendt va a escribir después, porque ella siguió pensando en esto que estamos conversando acá, porque es bastante complejo, empieza a definir qué significa la culpa y qué significa la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, Eichmann, por ejemplo, es culpable de los crímenes que hizo, y eso ella lo dice así, ella dice que es culpable. Sin embargo, la sociedad alemana, por ejemplo, que no cometió crímenes, sería responsable. Entonces, hay otra diferenciación entre los que cometen los crímenes, que van a un proceso judicial, versus la sociedad que actúa pasiva y no hace nada en el fondo por evitar esos crímenes, que sí hay una responsabilidad política detrás de eso. Entonces, frente a tu pregunta, Arendt sí culpó a Eichmann. El problema es que para entender el argumento de Arendt hay que leerse a Eichmann en Jerusalén, responsabilidad de juicio, ir a, no sé, todas estas clases, pensar, darle 1000 vueltas, enojarse, amigarse, etcétera, etcétera, grupos de estudio, y en ese minuto, imagínense, en la década del 60, nadie quería estar leyéndose todo en profundidad, además que para entender Eichmann en Jerusalén hay que haber entendido antes su otro libro, que es Los orígenes del totalitarismo, donde ella explica por qué surge el nazismo, por qué surgen los totalitarismos. Entonces requiere mucho ñeque de alguna manera. Y en ese minuto yo creo que, o sea, hoy imagínense, estamos en el 2021 y hablamos de esto y uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no se levantan pasiones. Pero en ese minuto no se quería empezar a pensar que este es responsable, que este es culpable, que este es objetor de conciencia. Lo que se quería es que Eichmann pagara sus crímenes, y no solo él, sino que todos los nazis, digamos. Era una cosa más visceral, que a lo mejor hoy en día sigue siendo visceral, pero yo creo que tenemos la tremenda oportunidad de meterle cabeza, de pensarlo y reflexionarlo, sobre todo para estar pendientes de lo que es el antisemitismo y de cuándo suceden las cosas, de poder categorizar cuándo es antisemitismo, cuándo no es antisemitismo, cuándo hay un peligro, cuándo no, etc. No sé si se entiende. O sea, perdón, podría tal vez agregar, o estoy equivocada, que cualquier persona, cualquier hijo de vecino se puede convertir en un Eichmann, Sí, algo así. algo así, algo así. Te quiere incomodar más porque está la guagua. Sí, la mala suerte que me quedé sola. Ya, ahí sí. Ya. Sí, muchas gracias. Pero en el No es fondo, que mira, en ella el fondo, relativiza el mal. Ella no no, relativiza el mal. El mal lo es que- el mal. el mal es el mal. Lo que ella relativiza es que el mal puede ser realizado por seres humanos que deciden hacer el mal. O sea, el mal no tiene una profundidad. Ya, mira, ya me iluminé. El mal no tiene una profundidad que uno diga se conecta con Satanás o con grandes ideas del submundo, sino que uno racionalmente puede decidir hacer el mal. O sea, es una elección al final racional. Y de la misma manera, para ponerlo en positivo, uno también puede decidir hacer el bien. Si eso por eso les dije lo de las situaciones límites, porque frente a la misma situación límite yo puedo elegir actuar éticamente y no cometer un crimen contra otro ser humano. Perla había levantado la mano. Sí, es que es súper interesante lo que planteó Irene y lo que discute con Paula. Es que yo creo que lo que yo entendí, que fue una de las cosas que lo explicaste magistralmente, pero creo que así como el punto fue que la gente esperaba que Eichmann fuera un monstruo y que todos los nazis fueran un monstruo. Entonces, Claro, ella dijo que no era un monstruo, que era un funcionario, un pobre Un burócrata. tipo, un burócrata que seguía órdenes. Entonces, la gente no estaba dispuesta en ese momento, que era un momento histórico tan duro, a ver que este era un funcionario. O sea, todos querían ver al monstruo y no querían que alguien le viniera a decir que no era un monstruo. Entonces, yo creo que ahí se produjo como una cosa terrible, y no se entendió, tal vez ella era demasiado racional para las emociones que estaban en ese minuto, y hubo como un desfase en ese sentido, como se decían Y lo que dice antes. la Perla es súper importante, porque probablemente si el día de mañana nos vuelve a haber un crimen contra otro grupo, no va a ser un monstruo, va a ser un sujeto racional. Entonces, si entendemos que el que está al frente es un ser humano,
vamos a poder adelantarnos mucho mejor o leer mucho mejor ese escenario. Si pensamos que es un monstruo, nos va a costar mucho ver cuando realmente hay un potencial peligro, porque es mucho más fácil captar al tipo que hace mucho aspaviento de su antisemitismo o su lucha contra otro pueblo, pero ver al que en verdad tiene detrás todo esto que está planteando Aren es mucho más difícil, porque tenéis que empezar a ver por dentro, digamos, a analizar, a pensar. Pero, Paula, para el pulgar del pueblo como yo, y que yo creo que soy como, digamos, la mayoría, ¿verdad? Que vemos el tema del mal, uno empieza a preguntarse, bueno, y perdón que me vaya para ese lado, pero los cosacos que iban y mataban judíos por el hecho de ir a matar judíos y era la diversión, bueno, eran simplemente unos pobres soldados que iban y que alguien les decía que tenía que matar gente, entonces, y que esa gente que tenían que matar eran judíos, entonces no es que eran malos, sino que hacían lo que correspondía en el momento, porque, ¿me entiendes? O sea, yo ahí es donde creo de que este tema de planificar un acto, una masacre, un daño a otros seres humanos por la razón que sea, es inaceptable y en mi cabeza se relaciona directamente con el mal. O sea, alguien que no es malo no quiere hacerle daño o matar, destruir a otros seres humanos porque piensan diferente. Entonces, sí creo de que esa relativización de que era quizá un funcionario y que no era, para mí es la representación de un demonio, así como posiblemente lo fueron los soldados del zar y así como han sido muchos otros que no es que solamente dijeron una palabra negativa, sino que realmente destruyeron familias, violaron, mataron, y yo no lo dejaría en el ámbito de, bueno, quizás solo era un soldadito. ¿Me entiendes? O sea, visto desde mi punto de vista, como digo, poco filosófico. Yo tengo dos preguntas, Paula. Sí, dale. Una, entender realmente si existe la ética, si Hannah Arendt define el concepto de ética, porque entiendo que en algún minuto siempre se puede justificar de que, bueno, esto la gente alemana, no judía, que fue viendo estos cambios en la sociedad, que fueron viendo, podían alcanzar algún grado de poder, iba a ser bueno para ellos esta nueva oportunidad con Hitler, y finalmente, ¿dónde está la frontera y los límites entre el bien y el mal, que todos que hemos aprendido? Entonces, ahí, ¿cómo juega ahí el tema ético? ¿Cómo lo define ella? Ese lazo, ¿cuándo se quiebra? ¿Cuándo los alemanes se relacionaban con judíos, fueron viendo los cambios de derechos? Me imagino que se dieron cuenta que era malo lo que estaba pasando, excluir a otros, pero en beneficio a lo mejor de encontrar una oportunidad, hicieron vista gorda y dijeron, igual esto nos conviene, y nos olvidamos del tema ético. Entonces, ahí, ¿dónde están esos límites? Y realmente, si me pregunto, ¿existe la ética? Y lo otro, preguntarte, a lo mejor, llevarte a pensar a tus conocimientos sobre Kafka, ¿cómo crees que Kafka hubiera definido o descrito a Eichmann en el juicio, por ejemplo? A ver si puedes a lo Sí. mejor proyectar algo o interpretarlo difícil. de acuerdo a tus estudios. Mira, sobre lo que tú preguntas de la ética en Arendt, es justo lo que estoy investigando en mi tesis, así que todavía estoy ahí justo la Noa se me puso. Ahí. Ya. Mira, lo que pasa es que en una sociedad democrática, en rigor, voy a partir de lo democrático para llegar a lo totalitario a ver si puedo responderte.
En una sociedad democrática, en rigor, todos somos responsables de lo que sucede en nuestra sociedad. Nosotros somos parte de una comunidad que nos da derechos, nos da territorio, y nosotros le respondemos a ese Estado, a esa estructura, con la pertenencia, con la responsabilidad política hacia ese colectivo. Entonces, de alguna manera, frente a eso que nosotros le damos a la comunidad, dice Arendt, estoy tratando de estructurar, nosotros no estamos obligados a una obediencia ciega a quienes nos gobiernan. Claro. Sino que podemos tener una postura crítica. Entonces, en una democracia, nosotros podríamos ser disidentes civiles, por ejemplo, y no estar de acuerdo con lo que hace el gobierno de turno y reclamar mejoras constitucionales, judiciales, etcétera, porque como ciudadanos es nuestra responsabilidad política movilizarnos por los cambios que nosotros creemos que debiesen estar en el estado en el que vivimos, porque en el fondo es como es un juego donde el Estado nos da protección, seguridad, etcétera, y nosotros respondemos a todo eso con una responsabilidad política. Y si no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, podemos ser desobedientes civiles en democracia, ¿cierto? Podemos actuar y movilizarnos. Sin embargo, en una situación límite como la Shoah, obviamente que si hay un desobediente civil, probablemente lo van a asesinar al tiro, ¿cierto? Entonces Arendt es súper dura, creo yo, esta es mi opinión, porque ella dice que lo único que te queda es ser un objetor de conciencia en una situación límite, con el objetivo de no cometer un crimen hacia otro, incluso tú debieras arriesgar tu propia vida. Entonces, en ese sentido, la ética existe aún en las situaciones límites. No quiere que hable de la Shoah, la Noa. Aún en las situaciones límites existe ese margen para actuar éticamente. Uno pensaría que no tienes margen y que estás obligado a obedecer, pero aún en esas instancias, dice Arendt, es preferible incluso morir o poner tu vida en juego antes que cometer un crimen contra otro ser humano. Yo no quiero alargar la charla porque me parece que Paula tiene Estoy problemas. en una situación complicada. Sí, pero solo quería decir que en la situación límite yo estaba pensando en la gente que estaba en los campos de concentración como prisioneros, y algunos se portaron increíblemente bien con sus compañeros. Entonces, muriéndose casi de hambre, le dan todavía un pedacito de pan al otro, o arriesgan su propia vida para que el otro sobreviva. Me parece absolutamente increíble. Y como dije, no quiero que Paula necesariamente nos dé una charla sobre eso, pero quería dejarlo planteado. Pero también hay Martín, pero también hay casos de extremo egoísmo en estas situaciones límites. Sí, pero eso lo encuentro más normal que lo otro. Obvio que si estoy tratando de sobrevivir y encuentro un pedacito de pan, mi reacción va a ser comerlo, ¿sí? Entonces lo otro, el altruismo que algunos han mostrado, lo encuentro absolutamente increíble. Frente a la pregunta que decía la Ana Luisa, lo que quería decir, que ahora la Noita se calmó un poco, que existen como grados en este actuar ético, no es ética o no ética, o sea, lo que quiero decir es que es un proceso paulatino de la degradación de la sociedad y del ser humano en un totalitarismo, y en ese proceso siempre hay ventanas para actuar éticamente, no es que exista o no exista la ética, de alguna manera para Arendt la ética es una forma de acción, es una decisión racional, tal como yo puedo decidir hacer el mal, puedo decidir también en la misma circunstancia actuar de forma ética. Uno podría pensar en lo justo entre las naciones, ¿cierto? Que en esos minutos arriesgaron la vida por salvar a otra persona, o el vecino que no delató al vecino judío, todas esas son acciones éticas, o resistencia política, incluso diría Arendt, son acciones políticas, ética política en situaciones límites, donde arriesgas tu propio pellejo en función del prójimo, en un momento donde la gente en el fondo tiene tanto miedo, que preferiría mirar para el lado o no actuar éticamente. Perdón, Víctor Frankl en ese sentido
se evangelizó por el pensamiento de Arendt o no se alcanzaron a topar? Víctor Frankl. Mira, no sé si se toparon o no, pero no, que yo sepa, no hay textos que hayan escrito ni nada. A mí me gusta complementarlos porque creo que Víctor Frankl, con su propia experiencia, dice mucho, ¿cierto? Con la resiliencia y el sentido de vida, que se parece harto, creo yo, a lo que Arendt trata de decir de este actuar ético en los momentos de emergencia. Un poco lo que hablamos al principio, que frente a una situación límite uno puede trascender, que sería encontrar un significado al sufrimiento, o puede armarse hasta los huesos y decir, esta cuestión nunca más nos pasa a los judíos y arraso con cualquier persona que me quiera criticar o que quiera hacer algo malo. Lo que quiero decir que si uno le mete pensamiento a esto que estamos hablando, uno puede trascender y tratar de comprender el fenómeno y dejar de que sea solo un factor emocional. Lo que quedó bastante original, del pensamiento de Arendt, que no lo conozco, un poco a través tuyo, me he informado de muchas cosas, Perle, te agradezco por eso. En el origen del pensamiento maléfico, como un Eichmann, lo que tú dices me llama la atención. Hay un origen racional. El tal Kant estaría metido en este entierro. Kant, el Immanuel Kant. No entiendo un poco por qué ella tal vez justifica que la persona en forma racional se puede apoyar en diversos pensadores, filósofos, como Immanuel Kant, para armar no digo apología del mal, pero sí armar su maldad, su maleficio. Eso no, ¿por qué acudir a la razón? Eso es lo que me llama la atención de ella. Es una buena pregunta, mira, es una buena pregunta, porque eso tiene que ver con la definición de ser humano, ¿ya? O sea, como que uno podría pensar que con ser sujetos racionales es suficiente. Con racional quiero decir, o Arendt quiere decir, ser funcional en el mundo, ¿cierto? Nosotros nos levantamos, vamos al trabajo, tenemos una familia, hacemos una cantidad de actividades al día que requieren de nuestra razón. Y eso constantemente se lo suele confundir con pensamiento. Pero muchas veces en esas actividades cotidianas uno no le pone pensamiento, sino que uno está actuando de forma racional o de forma automática o obedeciendo órdenes o como parte de un gran engranaje. Un poco la pregunta de Ana Luisa, ¿qué diría Kafka? Todos actuamos cotidianamente como engranajes en esta maquinaria que sería la sociedad, por decirlo en términos kafkianos. Kafka lo pintó muy bien esto, Kafka. Entonces lo que dice Arendt es que... sí, perdón. Lo que dice Arendt No, termina. es que uno puede, es que ese ser racional no es lo mismo que ser un sujeto pensante, porque en el mismo minuto que yo hago mi trabajo y estoy elaborando una serie de cosas al día, yo puedo reflexionar, ya sea conmigo mismo o con los otros, sobre o lo que pasa en mi país, o lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con las minorías, lo que pasa con las leyes. De alguna manera, si siempre fui un sujeto pensante, en el totalitarismo también voy a ser un sujeto pensante. Si nunca me importó nada de lo que pasaba en la sociedad, no reflexionaba sobre los grupos que sufrían o sobre los procesos democráticos, etc. En el fondo, si uno es un sujeto pensante, lo va a seguir siendo, sea democracia o dictadura o totalitarismo, pero si uno nunca le puso cabeza a la sociedad, es muy fácil que uno adhiera al régimen totalitario sin reflexión. Perfecto. Paula, para ir cerrando, quiero agradecer esta tremenda charla de hoy a nombre de la comunidad sefaradí, agradecerles a todos quienes asistieron hoy y continuamos el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la tarde, con la segunda parte donde Paula abordará a Hans Jonas y el concepto de la responsabilidad en el ser humano tras la Shoah y el ocultamiento de Dios durante esta catástrofe, la Shoah. Los esperamos a todos y también a contarles que mañana en la comunidad sefaradí tendremos el término del ciclo de los Balcanes con Claudio Lanis a las 7:30 de la tarde.
También pueden conectarse a través de nuestras redes o asistir presencial. Ahí los estaremos esperando y muchas gracias a todos por participar hoy y el interés. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paula, estuvo excelente. Chao. Disculpen por todo el ruido, para el otro martes lo va a tener solucionado. Ni un problema. Chao, chao. Nos vemos.